Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Porque ordenar tu finanzas no puede esperar. Conoce EFI, el programa de empoderamiento financiero de Caja Los Andes. Comienza a ordenarte, aprender cómo ahorrar, saber cómo protegerte de imprevistos y la mejor forma de concretar todos tus proyectos a través de una plataforma que te enseñará y entregará muchas herramientas para que tomes informado las decisiones relacionadas a tu dinero. Porque la vida que quieres no puede esperar. Caja Los Andes, más caja para ti. Caetano Veloso está de regreso en Chile el jueves 26 de septiembre. El emblemático músico brasileño y uno de los líderes del movimiento tropicalismo vuelve a Santiago para repasar grandes éxitos junto a sus hijos, todos músicos también. Recuerda, jueves 26 de septiembre en el Teatro Coliseo a Caetano Veloso en concierto. Entradas a la venta en puntoticket.com. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de tu trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica es en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Capacita a tus colaboradores en inglés. Utiliza los excedentes de capacitación de tu empresa en el británico, www.británico.cl. Este lunes 30 de septiembre la Mechada Nacional cumple 5 años y lo celebrará con una increíble promoción. Durante todo el día y en todos sus locales disfruta su sándwich en pan ciabatta a solo 2.500 pesos. Recuerda, este 30 de septiembre es día de mechadas para la gran familia de fanáticos de los sándwiches caseros. Infórmate y encuentra tu local más cercano en www.lamechadanacional.cl. Estamos desde ayer regalando 2 libros, El planeta vacío de Darrell Bricker y John Ibbotson, sobre el shock del declive de la población mundial, y de Andrés Oppenheimer, Crear o morir, cómo reinventarnos y progresar en la era de la innovación. Esto con el hashtag combinación clave y @me gusta leer CL. Y vamos a regalar otro libro. Ahora, que tiene que ver con nuestra próxima entrevistada, que es Jimena Illanes, licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Historia Medieval de la Universidad de Barcelona. Qué salvaje. Historia medieval. Yo leí harto libro de historia medieval, ¿sí? Pero algunas novelas que yo me acuerdo, por ejemplo, El nombre de la rosa de Humberto Eco, que de Humberto Eco, claro, causó pero una situación. Y tú tienes este libro que se llama En manos de otros, Infancia y abandono en la Barcelona del siglo XV. Y que vamos a conversar de eso, de este libro, y que vamos a regalar un ejemplar también, hashtag combinación clave, pidan el libro, En manos de otros. ¿Por qué te concentraste en Barcelona? ¿Era porque estabas ahí haciendo el posgrado y por lo tanto o porque en particular ahí hubo una situación respecto de justamente este abandono de los niños que difería de otras partes del mundo? Mira, son 2 cosas. El primero, estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Barcelona, y cuando estaba haciendo el DEA, que hoy en día es el magíster, había que empezar a mirar el trabajo de archivo, o sea, qué investigación íbamos a desarrollar. Y claro, yo no tenía mucha formación paleográfica medieval, ni tampoco, o sea, había una formación que no era propia de mi licenciatura acá en Chile. Y empecé a revisar y a visitar muchos archivos dentro de la ciudad. Y el archivo que más me cautivó fue el archivo del Hospital de la Santa Creu y San Pau. Y empecé a mirar el índice, y empiezo, el siglo XV, empiezo a mirar el índice de este hospital y pregunto qué es lo que son los exposits y dides. ¿Está en castellano o está catalán en catalán antiguo? Exposits y dides. Bueno, son los expósitos y las didas, las nodrizas. Y ahí me empecé a meter un poco a mirar la documentación, que son fichas muy completas, y coincide con que dentro de la península ibérica, no podemos hablar de España en ese momento, es el primer hospital general que se funda en una ciudad como es Barcelona. Y ¿cuál es la gracia? Es un hospital de corte moderno, que es muy diferente a los pequeños hospitales que hay en las ciudades, muy chiquititos. A lo largo, durante el siglo XIV y a principios del XV, las autoridades de la ciudad, los consejeros, impulsan y quieren unificar los hospitales existentes para hacer un gran hospital general, es decir, con distintas secciones
Después se van a crear otros y vamos a ver formatos muy similares en el ámbito italiano. Entonces la particularidad de este hospital, de la Santa Creu, es que tiene una sección de expósitos, no es que no existiera antes, pero que tiene una documentación muy rica a partir del siglo XV y que muestra todo el recorrido de estos niños desde que son abandonados hasta los que mueren o los que se integran o se trata que el hospital los integre en la comunidad. Ahora, ¿son muchos niños? Son bastantes niños, pues la documentación, yo reviso alrededor de 200 y tantos niños en esos volúmenes que reviso, 1412, 1413 y otros, porque no están todos continuados. Después en el 16, en el 17 están todos continuados. ¿Y hay algún patrón que tú hayas podido advertir en el tipo de niños que son o el tipo de familias que tuvieron que haber sido para que en vez de acogerlos hayan sido abandonados? Sí, bueno, es súper clave eso. A ver. Te das cuenta por varias cosas. Uno, porque el hospital registra cómo se encuentra el niño que llega afuera del hospital. No hay un torno. El torno es como una cavidad donde existe en el siglo XVI en otras casas de acogida, donde se mete el niño y se da vuelta y nadie sabe quién es. Pero en esta época el niño se lo deja en un canasto, lleno de ropa, muy pobre, con objetos muchas veces, con lazos amarrados, con señas, con medallas partidas por la mitad y a veces cartitas, pequeños albaranes, se llaman albaranes. Y en esas cartitas, y también por la materialidad de sus ropas, etcétera, se empiezan a esbozar las razones de abandono. La mayoría de los niños son de familias muy pobres, donde aquí prima el instinto de subsistencia de una familia de un sistema doméstico, donde todos cooperan, y ese niño lactante es una carga. Son niños pequeños, el 90% de los niños son lactantes. Y también la incapacidad de la madre para hacerse cargo de este niño. Entonces, esas son una de muchas otras razones. Hay muy pocos casos de mujeres que tienen a los niños en el hospital, pero vienen de la sección de las locas, o son una pordiosera, o es una prostituta. O hay casos muy, muy pocos de niños, en el fondo, ilegítimos, dentro de familias acomodadas y se llaman Buenaventura y llegan con ropas de seda, pero son casos son muy pocos. La gran mayoría de estos niños es pobreza, es la realidad de pobreza familiar, de que la madre se encuentra enferma, de que no lo puede amamantar o de que se encuentra sola esta mujer a cargo de muchos niños y tienen que trabajar todos, ¿no es cierto?, en este sistema doméstico familiar y el niño es una carga. O sea, esas son la mayoría de las razones. Existen otras también, enfermedad de la madre, que el marido la ha dejado, etcétera. Pero esas son las razones que nos dicen. Estamos conversando con Jimena Illanes Zubieta, licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica, doctora en Historia Medieval de la Universidad de Barcelona, por este libro que se llaman En manos de otros. Una de las cosas interesantes es, ¿cuál es la tasa de sobrevivencia de estos niños? Los niños, y esto no es solo la tasa de sobrevivencia, es muy difícil dimensionarlo cuantitativamente no existen todo en registros parroquiales, incluso para todo el periodo y en esos espacios geográficos, pero se cree que muere 1 o 2 niños antes de los 3 años. Y fíjate, es que dentro del hospital el nivel de mortandad muere alrededor del 50% de los niños antes de los 2 años. Es muy común de que no se describe muy bien, a pesar de que hay médicos insertos en el hospital, las razones, fiebre, ¿no es cierto?, fiebres constantemente, seguramente el nivel de contagio es muy alto, pero no hay una descripción muy minuciosa de las enfermedades que tienen. Además que estos niños, uno tiene que pensar que son niños que requieren de lactancia, y muchas veces tienen que pasar de manos de nodriza a nodriza y no son bien alimentados, hay engaños por parte de la nodriza, o sea, nos encontramos con realidades bastante complejas. Se mencionan los niños tiñosos, por ejemplo, que tiene tiña, que no exactamente podría no ser tiña, pero Miquel tiñoso, o sea, Miquel el tiñoso, ¿no es cierto? Y así, la muda, porque no tiene nombre. Entonces hay distintas categorizaciones de esos niños. Ese era el cuco que nos hacían a nosotros cuando chicos, para que no fuéramos a acariciar y jugar con perros callejeros, que decían que todos los perros andaban con tiña, y la tiña se pegaba y se te iba a caer pelo, y era una cosa brutal. Bueno, aquí en los documentos, cuando las nodrizas devuelven a los niños, dice, está tiñoso. Está muy tiñoso. O sea, como lo devuelven, no, está tiñoso.
¿cierto? O no quiere mamar, o llora mucho. Aparecen esas categorizaciones de los niños también. Y te pregunto la situación inversa. ¿Hay registros de casos que salieron exitosamente de esta situación brutal y que te llegaron a la adultez y que eventualmente tuvieron vida plena, digamos? Es bien interesante porque el hospital asume, o los administradores asumen una función, entre comillas, de paternidad o asumen, ¿no es cierto?, una responsabilidad, y tienen dos objetivos principales. El primero es que estos niños puedan sobrevivir en los primeros 2 años de vida. Por eso la sección más numerosa del hospital es la sección de expósitos, porque hay también muchas nodrizas contratadas. Ellos tienen una red en la ciudad y en el mundo rural circundante tremendo, con todo tipo de mujeres para que amamanten a estos niños inmediatamente. Eso es uno. Y los que sobreviven a eso, se los trata de insertar en casa, ¿no es cierto?, mediante distintos formatos. Un contrato, que va a servir, que va a aprender un oficio por ciertos años, por encomendación, es decir, sin un contrato notarial, pero con permiso de las autoridades, o afiliats, es decir, como si estuviesen adoptados por un tiempo determinado. ¿Ya? Muchos de estos niños... Una concesión de niños. Es una concesión de niños. Muchos de estos niños, y esto es interesante, el hospital se preocupa de registrar cómo están estos niños. Entonces el hospital dice, no lo podemos encontrar, hemos buscado a este zapatero que lo tiene, no existe el zapatero, quizás se murieron todos de peste, van buscándolo. Hay niños que se escapan, pero hay niños y niñas que hay registros donde se menciona... Este niño o esta niña parece la hija de un gentilhombre. Nadie sabe que es del hospital. O él aprendió un oficio, está muy bien, tiene hijos, tiene una mujer, etc. Para esa época, un niño se integra mediante el aprendizaje de un oficio. Y una niña mediante el matrimonio. Es decir, esa niña del hospital debe reunir la dote para poder casarse, porque el gran peligro, ¿no es cierto?, en el discurso moral, religioso, etcétera, es que esa niña, si no logra la dote, va a caer en la prostitución. Y hay casos, ¿no es cierto?, donde eso se escribe, que estos niños logran integrarse, pero ellos logran integrarse a un nivel no solo comunitario, sino que también familiar, uno podría decir. Y estamos conversando a propósito con Jimena Llanes Zubieta, licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica, doctora en Historia Medieval de la Universidad de Barcelona, sobre este libro, En manos de otros, Infancia y abandono en la Barcelona del siglo XV. No existía todavía el concepto de los niños primero, ni nada de ese tipo de cosas en esa época. Y te quería preguntar por qué pasaba con las instituciones que históricamente uno asocia al cuidado de los niños, qué sé yo, la iglesia en la época, o las obras de caridad. Muy buena pregunta, porque este hospital, hay distintos, uno cree que solo la iglesia se hace cargo, ¿no es cierto?, de estos niños. La forma más común de abandono desde el mundo romano, o sea, si uno va hacia atrás, era exponer a los niños. O sea, incluso tenemos imágenes de Moisés, o sea, el tema de la exposición. Las miniaturas medievales nos muestran muchos niños por expuestos. Exposición tú dices... Dejarlo al peligro. Dejarlo claro. En cualquier lado. Está expuesto porque tú lo dejaste botado. Lo expones, entonces corre un peligro. O lo expones en lugares públicos, como puede ser una plaza, en la puerta de una iglesia o en la puerta de una casa, etcétera, ¿no es cierto? Y está ahí la ambigüedad de la exposición de o dejarlo morir, si lo dejas en un bosque. Hay muchas leyendas medievales, ¿no es cierto?, los leyes de María de Francia que te hablan de eso, dejarlo en el bosque al niño, etcétera. Y la iglesia siempre se hizo cargo también de estos niños en el mundo monástico y en las iglesias. Muchos de los hospitales estuvieron a cargo de religiosos. Y hay hospitales que son laicos, de iniciativas laicos, y hay hospitales que son mixtos, instituciones que combinan estos dos. En este caso, aquí son... porque el municipio, ¿no es cierto?, y los consejeros, hay un desarrollo urbano muy fuerte en Barcelona, los consejeros de la ciudad y los canónigos de la catedral en conjunto deciden administrar el hospital. Pero muchas veces el personal que está presente aquí forma parte de órdenes religiosas y dinámicas religiosas. Los hospitales, y en esta época, e incluso en el siglo XVI, y si uno ve los hospitales renacentistas, el hospital es sanar el cuerpo y sanar el alma. Está totalmente vinculado, no lo podemos separar. Entonces los hospitales además están pensados en espacios donde hay un elemento sagrado y religioso, no solo para estos niños abandonados, sino que también
para los enfermos, que seguramente no se van a mejorar, pero se van a cuidar, ¿no es cierto? Van a ser atendidos. Entonces hay un elemento religioso muy presente más allá, ¿no es cierto?, de las autoridades. Y el elemento de la caridad cambia a lo largo del tiempo. O sea, si nosotros, el concepto de caridad en sí mismo también es el antecedente de lo que uno podría ver quizás también de lo que es la beneficencia pública, o donde el mundo civil empieza, o las autoridades políticas, ¿no es cierto?, y civiles de una ciudad empiezan a hacerse cargo de esto. Estamos en un momento de transición en este momento. Entonces está todo el elemento caritativo tradicional del legado, del testamento, de donar a una niña pobre, dotar a una niña pobre, pero también la caridad empieza a ponerse más racional, entre comillas, empieza a transformarse, porque hay que administrar mejor. Y eso va a pasar no solo en Barcelona, sino en muchas ciudades italianas que son ejemplos también de esta realidad, la discusión de esta caridad tradicional que nos sirve mucho vestir a los niños para así esta fiesta porque se gasta mucho dinero, o los banquetes, sino más bien utilizar mejor los recursos para administrar. Y déjame preguntarte algo que tiene que ver con lo que nosotros hoy día conocemos abiertamente como, qué sé yo, la institucionalidad. En algún momento esto dado... es muy contemporáneo. Claro, en algún momento dado, estos niños que ya han sido salvados, si tú quieres, pero entran en los procesos institucionales típicos de la época. Tú decías una cosa bien interesante, que las personas, para poder existir y tener una personalidad social, debían tener un oficio los hombres, y las mujeres debían tener un marido. Claro. Pero, ¿existía la posibilidad de que estas personas tuvieran escolaridad? Sí. También existía escolaridad. Nosotros tenemos como una cosa muy instalada de que la gran mayoría de la población no sabe leer ni escribir en esta época, y eso se ha cuestionado últimamente dentro de la historiografía, porque incluso los mismos papelitos con que llegan los niños son papelitos escritos que no sabemos por quién son. Tiene una letra no muy fácil, etcétera. Y muchas veces en los ofrecimientos que se le hacen a estos niños y a estas niñas, las niñas, claro, lo ideal es casarse y servir una casa, pero también aprenden oficios de coralera, de tejedora, también aprenden algunos oficios, ¿no es cierto? Y en muchas de estos ofrecimientos está la enseñanza de leer y escribir por parte de las beguinas, por ejemplo. También, ¿Qué son las beguinas? Las beguinas son mujeres laicas, ¿no es cierto?, que deciden vivir en comunidad en un sentido muy austero y religioso también, y que se hacen cargo. Pero son laicas y tienen un sentido religioso. Es que hay un movimiento, o sea, desde el siglo XII-XIII vemos un desarrollo, un movimiento laico que no es solo que sigue parámetros o vidas caritativas, ¿no es cierto?, que no están insertos dentro de una congregación. De una congregación. Y hay casos en que las beguinas u otras les prometen, o hombres también, prometen la enseñanza de la escritura y la lectura. Hay uno que es genial, que le promete la enseñanza a recitar oraciones, es decir, a mendigar. Ese es el aprendizaje, es un oficio también. Ahora, el gran problema, que yo lo he visto no a partir de esta documentación, es que uno puede observar que en el siglo XV en muchas ciudades de Europa empieza una transformación por el impacto del capitalismo. Entonces, cuando uno ve que hay un desarrollo, una diversidad muy amplia de oficios, no significa que el mundo laboral esté perfecto, sino que hay una pauperización también de la sociedad, y que muchas de estas personas que tienen oficio trabajan como jornaleros cuando pueden, etcétera. O sea, hay un empobrecimiento de la población, por mucho que uno vea, ¿no es cierto?, el desarrollo de grandes construcciones arquitectónicas en partes de Europa. Hay una paradoja. Aquí una persona, Micha Silva, dice, ¿puedes preguntar qué queda de ese sistema hospitalario en España, o si llegó el sistema a Chile o al resto de las colonias? ¿Pasaba lo mismo con las personas que, por ejemplo, en colonias eran abandonadas, los recibían en estos hospitales, existían estos hospitales? Bueno, tenemos como el gran ejemplo que es la Casa de Expósito, ¿no es cierto?, y que después se va a transformar y que va a formar parte, se van a hacer cargo las hermanas de la Providencia. Está hablando aquí en Chile. En Chile, y después vamos a ver cómo asume también la beneficencia pública. Siempre, y yo creo que se hacen réplicas de sistemas similares, pero a medida que avanzamos en el siglo XV y XVI, que también va a tener una transformación y un impacto en Europa, vamos a ver cómo se empieza a mirar la pobreza de una manera completamente distinta. Cambia el sentido y la mirada del pobre. Eso significa, ¿no es cierto?, que también
cambia el sentido de cómo se acogen a estos niños abandonados y cuál es la función y cómo tienen que servir y cómo tienen que ser útiles a la población, ¿no es cierto? Si uno mira las primeras leyes de pobres, por ejemplo en Inglaterra, tiene que ver y está muy vinculado a esto, ¿ya? Es cómo se cambia el encierro, el sistema de trabajo, estos niños que crecen, que se los tiene que insertar aquí, etcétera. Ahora, el problema de la institucionalización, que es un problema muy actual y muy contemporáneo con respecto al Sename, ¿no es cierto?, que uno lo observa, tiene que ver con algo que es súper evidente, que en 500 años atrás nosotros vemos la realidad de que la gran mayoría de los niños que ingresan a un sistema institucional, esos niños pasan por miles de casas, desde que tienen, a veces con el cordón umbilical recién cortado. Entonces lo recibe una nodriza y el 30% de los niños tienen una nodriza, pero los otros tienen 2, 3, 4, hay uno que tiene 16 nodrizas. Entonces estamos hablando de una rotación y circulación constante que ocurre también en Chile, que lo ha estudiado Nara Milanic, ¿no es cierto?, con la Casa de Expósito. Circulación constante de casa en casa. No están en el hospital, pero van de una casa a otra. Y los que sobreviven, insertarse de nuevo a otra familia, ¿no es cierto?, es muy difícil. Entonces, los casos en que uno ve que esos niños logran integrarse es porque estuvieron en manos de una nodriza y esa nodriza lo quiso criar después de destetarlo, en el fondo, es porque ese niño logró establecer unos vínculos sólidos con esa familia. Es súper evidente, aunque hayan pasado 500 años, que la institucionalización de un niño de la manera tal cual ha estado en los últimos décadas acá en Chile es un desastre y no funciona. Esos niños es muy difícil que puedan integrarse a una comunidad. Tú mencionaste, Jimena, y que es bien interesante, que estaban más o menos, habías logrado tipificar algunas de las causas por las cuales estas personas podían abandonar a los niños que tenían. Exacto. ¿Esta era una cosa de padre y madre o era una cosa particularmente de madre? En general yo creo que el peso recae sobre todo en la madre. Es una cosa... ¿Ella toma la decisión o la obligan a tomar una decisión? Muchas veces en conjunto. Hay un caso concreto que es muy interesante, que es una historia que yo siempre la cuento, que es de una esclava, porque también hay casos de esclavas que abandonan a sus hijos. Pero en este caso, en este relato que aparece en la documentación, son los amigos del padre del niño, que es un barbero francés, o sea, un tipo que está de paso, que deciden abandonar a este niño, ¿ya? Y después, aquí el rumor y el cuento, ¿no es cierto?, la historia que cuenta, cómo registra, ¿no es cierto?, el que va anotando, va contando que la mujer de allá contó que era hijo de la esclava de tal, etcétera. Finalmente esa esclava logró negociar con su amo y fue al hospital para llevarse a su hijo y amamantarlo un par de meses bajo un sueldo, porque se le pagaba al amo de ella, ¿no es cierto?, hasta que después ese niño tiene que ser devuelto al hospital. Entonces, las mujeres, en general, eran las mujeres las que cargaban con el peso y tomaban esa decisión. Pero en este caso, fueron el padre que dijo, vamos a dejar a este niño acá, porque los niños, cualquier niño, la condición de que sea, aunque sea hijo de una esclava, pierde la condición de esclavitud en el hospital al ser abandonado. Que a veces ese niño hubiera quedado ahí, asume, o sea, va a ser un esclavo doméstico, pero un esclavo. Entonces, en ese caso, uno observa que ahí el padre, etcétera, asume eso. Pero hay casos en general los niños son lactantes, son niños que llegan de meses. Pero hay casos de niños más grandes, y esos niños más grandes, son muy pocos, son niños maltratados. En un caso, unas mujeres van a dejar un niño diciendo que el padre lo azota, lo golpea, y lo van a dejar al hospital. Y después, el caso de la niña muda y loca, es que está amarrada en una cadena a la puerta del hospital para que no se arranque porque camina, y dicen es muda y loca porque no habla. Maltrato. Esos son casos de maltrato de pocos niños. Pero en general la mujer... yo creo la que, no sé si toma la decisión, pero donde el peso y la carga es mayor para ella. La motivación de los hospitales y de estas instituciones por recibir a los niños ¿tiene una parte altruista o es netamente comercial? Es netamente, por lo menos, comercial no, porque no ganan plata con esto. O sea, ellos anotan todos los gastos de las nodrizas, etcétera, porque los padres, las madres,
siempre las cartitas y las medallas partidas por la mitad, o las señales que ponen, por ejemplo, señales en la oreja o un nudo, o una cinta amarrada en el brazo, es por favor no le quiten la señal para reconocerla, ¿ah? Porque es como siempre la esperanza se conserva. Pero es que eso es súper interesante. O sea, lo abandonan, pero es un drama. Lo abandonan, pero lo dejan un signo para poder reconocerlo. Siempre dejan señales. Hasta el nombre es señal. El hospital siempre pone un segundo nombre porque todos se repiten los nombres, ¿no es cierto? Y según el día en que nace, etcétera. Pero siempre dejan una señal. Y el hospital registra todo. El tipo de ropas muy viejas, pañales, etcétera. Y medallas partidas por la mitad. En el archivo se conservan 6, que están aquí. Logré que me mandaran las fotos, porque es muy impresionante ver esas medallas, ¿no? Uno se llama Tristán del Collar, porque el collar es muy especial y muy distinto al resto de los collares que tienen los niños. Un collar con un formato metálico más duro, etcétera. Entonces dejan señas. Es un drama para esas familias. Esas mujeres sufren, ¿ah? Lo que pasa es que aquí uno tiene que entender, creo yo, la maternidad no solo desde un punto de vista biológico muchas veces, sino que es una construcción cultural también, y aquí el instinto de subsistencia está por sobre eso. El título del libro se llama En manos de otros, infancia y abandono en la Barcelona del siglo XV, de Jimena Illanes Zubieta. Ya está... ¿dónde está el ganador? El ganador de este libro es @Cristian_ABL, Cristian Valencia. Este es que lo disfrute. Que está esperando que lo disfrute. Y los otros libros, el del planeta vacío, lo ganó @Gaby Núñez G, Gabriela Núñez, y el de Crear o Morir de Andrés Oppenheimer lo gana @Clau_Casanova, Claudia Casanova, así que ya van a estar todos contactados para recibirlo. Jimena, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, gracias. Muy bien. Nos encontramos mañana, chao. Batería Hankook, tu punto de partida. ADT, confía la seguridad de tu hogar a los expertos. Inscríbete y ahorra con Ir por Más de Caja Los Andes. www.británico.cl 100% inglés. Presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha. El inicio